través de los Estados Unidos, una serie de eventos inusuales ha comenzado a desarrollarse, no lentamente a lo largo de años, sino casi todos a la vez. En varios estados, personas reportaron luces extrañas persistiendo en el horizonte mucho tiempo después del ocaso. Poco después, otro misterio siguió. Explosiones ensordecedoras resonaron por barrios y pequeñas ciudades, sacudiendo ventanas y sobresaltando a los residentes. Sin embargo, no se encontraron explosiones, aeronaves ni tormentas que pudieran explicarlas. Luego el agua comenzó a subir. Inundaciones repentinas arrasaron ciudades con poca advertencia, convirtiendo calles en ríos en cuestión de minutos. No mucho después de eso, la tierra misma comenzó a responder. En algunos lugares, grietas se abrieron en el suelo y se formaron socavones donde antes había terreno sólido. Incluso los animales parecían percibir algo inusual. Las aves cambiaron sus patrones de vuelo. Los peces se congregaron en números extraños cerca de las orillas. La gente observaba con incredulidad a medida que la escala del patrón se volvía clara. Cada evento por sí solo podría tener explicación. La naturaleza siempre ha producido momentos raros, pero a medida que los investigadores trataban de entender lo que había sucedido, otra conversación comenzó a emerger. Para muchos que observan de cerca, una pregunta se ha vuelto imposible de ignorar. ¿Por qué está pasando todo esto? Para muchas personas en los Estados Unidos, los primeros signos no aparecieron en el suelo, aparecieron en el cielo. En los últimos meses, residentes en varios estados comenzaron a notar algo inusual durante las horas del atardecer. Los anocheceres se veían diferentes. En lugar de desvanecerse en suaves tonos naranja y azul, el cielo ardía frecuentemente con tonos profundos de carmesí, violeta y púrpura oscuro que se extendían por el horizonte mucho después de que el sol había desaparecido. Algunas noches, los colores permanecían mucho más tiempo de lo usual, pintando las nubes con un resplandor casi antinatural. Fotos y videos comenzaron a circular rápidamente en línea a medida que las personas intentaban capturar lo que estaban viendo. Desde California hasta el Medio Oeste, imágenes similares aparecían una y otra vez. Cielos ardiendo en colores que se sentían inusualmente intensos, pero los colores eran solo una parte de ello. En algunas áreas, destellos de relámpagos comenzaron a aparecer alto sobre las nubes, incluso cuando no caía lluvia debajo. Testigos describieron ráfagas silenciosas de luz, parpadeando a través del cielo, mientras el aire permanecía completamente seco. Estos despliegues eléctricos a veces duraban horas, iluminando lejanas formaciones de nubes en lentos pulsos rítmicos. Los meteorólogos explican que ciertas condiciones atmosféricas pueden crear efectos de iluminación inusuales, especialmente cuando capas de aire cálido y frío interactúan muy por encima del suelo. Sin embargo, para muchos observadores, el momento de estos eventos se sentía extraño. No estaban aislados en una sola región. Los informes llegaban de diferentes partes del país dentro del mismo periodo general, como si la atmósfera misma se estuviera comportando de manera diferente en una amplia área a la vez. A lo largo de la historia, las personas han mirado al cielo para tratar de entender el mundo que las rodea. Las culturas antiguas creían que los cielos reflejaban cambios más profundos que se desarrollaban en la tierra debajo de ellos. Incluso en la Biblia, señales inusuales en el cielo a veces se describen como momentos destinados a capturar la atención. En varios estados, residentes reportaron de repente fuertes explosiones resonando por barrios y pequeñas ciudades. Los sonidos eran lo suficientemente poderosos como para sacudir ventanas, hacer vibrar puertas y enviar a la gente corriendo afuera para ver qué había pasado. Muchos asumieron al principio que debía haber sido un trueno, pero el cielo estaba despejado. Otros creyeron que un avión podría haber roto la barrera del sonido. Hoy, sin embargo, no había aeronaves en el área, y los aeropuertos locales no reportaron nada inusual. Algunos incluso temían que hubiera ocurrido una explosión cercana. Los servicios de emergencia recibieron llamadas. La policía revisó las áreas circundantes, pero una y otra vez, los investigadores no encontraron ninguna fuente obvia. Sin sitios de accidentes, sin rayos, sin explosiones de construcción, solo un poderoso estallido que parecía no venir de ningún lugar. Estos sonidos inexplicables han sido reportados en diferentes partes del país por años, y los científicos a veces los denominan terremotos de cielo.
En algunos casos pueden estar vinculados a ondas de presión atmosférica, eventos sónicos distantes o cambios en capas de aire muy por encima de la Tierra, pero muchos incidentes permanecen sin explicación. Lo que hace que los informes recientes sean inusuales no es solo el sonido en sí mismo, sino el patrón. Explosiones similares han sido reportadas en múltiples regiones dentro de un corto periodo de tiempo, dejando a los residentes confundidos y curiosos sobre qué podría estarlas causando. Los videos comenzaron a aparecer en línea de personas saliendo momentos después de escuchar el misterioso ruido, escudriñando el cielo y las calles circundantes con incredulidad. En la mayoría de los casos no se podía ver nada, solo silencio. Para muchos testigos, ese silencio era la parte más inquietante. Un sonido lo suficientemente poderoso como para sacudir edificios no tenía fuente visible, ninguna dirección clara y ninguna explicación inmediata. Y mientras los científicos continúan buscando respuestas, las misteriosas explosiones añadieron otra capa a una creciente lista de eventos inusuales que ocurren en todo el país. En varias partes de los Estados Unidos, repentinas inundaciones relámpago comenzaron a golpear ciudades y pueblos con poca advertencia. Lo que comenzó como lluvia ordinaria se convirtió rápidamente en algo mucho más peligroso. En cuestión de minutos, calles que habían estado secas se convirtieron en arroyos de rápido movimiento. Conductores quedaron atrapados en el tráfico, mientras el agua corría por los caminos, subiendo tan rápido que algunos vehículos quedaron atrapados antes de que las personas pudieran reaccionar. Algunas de las áreas más afectadas incluyeron partes de Texas, Missouri, Kentucky y California, donde las lluvias intensas sobrepasaron los sistemas de drenaje e inundaron bloques enteros. Los meteorólogos explicaron que las inundaciones relámpago pueden ocurrir cuando cae lluvia pesada más rápido de lo que el suelo o los sistemas de drenaje pueden absorber. Las áreas urbanas son especialmente vulnerables porque los caminos, aceras y edificios evitan que el agua se filtre en el suelo. Lo que hizo estas inundaciones especialmente alarmantes fue la rapidez con que se desarrollaron. En algunos lugares, la transformación de calles normales a aguas de inundación peligrosas sucedió en menos de una hora. A medida que las aguas de inundación lentamente retrocedían en muchas áreas, otro desarrollo inquietante comenzó a aparecer en partes del país. Esta vez, el cambio estaba ocurriendo bajo los pies de las personas. En varias regiones, informes comenzaron a surgir de repentinos socavones y grietas abriéndose en el suelo sin advertencia. Lo que había sido terreno sólido, caminos, aceras y tierra abierta, de repente cedió, dejando profundos agujeros donde había existido tierra estable solo horas antes. En algunos barrios, secciones de pavimento se derrumbaron de la noche a la mañana. Las entradas se fracturaron. Las calles que habían soportado el tráfico durante décadas, de repente, se separaron mientras la tierra debajo de ellas se desplazaba. Los geólogos explican que los socavones pueden formarse cuando la roca subterránea se disuelve lentamente con el tiempo. El agua que fluye bajo la superficie puede erosionar capas de caliza u otra roca blanda, creando espacios vacíos debajo. Eventualmente, cuando el suelo por encima ya no puede soportar su propio peso, la superficie colapsa. Mientras la gente aún trataba de entender los extraños eventos ocurriendo en el cielo, el agua y ahora el suelo bajo sus pies, otro patrón comenzó a aparecer. Esta vez, las señales venían de los animales. Los residentes comenzaron a notar comportamientos inusuales entre la fauna. En varias áreas, grandes grupos de aves fueron vistos volando en círculos apretados durante periodos prolongados, moviéndose en patrones que parecían inquietos y excesivamente densos. En lugar de migrar suavemente por el cielo, algunas bandadas parecían confundidas, cambiando de dirección repetidamente antes de finalmente desaparecer en el horizonte. Cerca de lagos y regiones costeras, pescadores y residentes reportaron ver peces congregándose en grandes números cerca de la orilla. Los biólogos explicaron que los animales son extremadamente sensibles a los cambios ambientales. Muchas especies pueden detectar cambios en la presión del aire, vibraciones en el suelo o cambios sutiles de temperatura mucho antes de que los humanos los noten. Por eso, el comportamiento animal inusual a veces se ha observado antes de grandes eventos naturales como terremotos o tormentas. Sin embargo, el momento captó la atención de la gente.
Estos patrones inusuales se estaban notando mientras el país ya estaba experimentando cielos extraños, misteriosas explosiones, repentinas inundaciones y tierra que colapsaba. Para algunos observadores, se sentía como si la naturaleza misma estuviera reaccionando a algo más grande, algo que los seres humanos no habían entendido completamente aún. Y a medida que la gente continuaba viendo estos eventos desarrollarse, muchos comenzaron a buscar explicaciones más allá de la ciencia sola. Algunos recurrieron a la historia, otros recurrieron a advertencias antiguas registradas hace mucho tiempo. A medida que los informes de eventos inusuales continuaban extendiéndose por todo el país, muchas personas comenzaron a buscar explicaciones. Algunos miraron a la ciencia, otros miraron a la historia, pero muchos recurrieron a algo mucho más antiguo. Durante siglos, la Biblia ha descrito momentos en que cambios inusuales en la naturaleza aparecen durante tiempos de incertidumbre global. En los Evangelios, Jesús habló sobre un periodo futuro, en que las personas presenciarían perturbaciones tanto en el mundo natural como en la sociedad humana. Describió señales en los cielos, eventos inusuales en la tierra y miedo creciente entre las naciones a medida que las personas luchaban por entender lo que estaba sucediendo a su alrededor. Estas señales no se presentaron como desastres aislados, en cambio, se describieron como el comienzo de dolores, una frase que sugiere las primeras etapas de una transformación mucho más grande. Según las Escrituras, estos eventos vendrían como señales de advertencia, momentos destinados a despertar a las personas y llamar la atención antes de que se desarrollen eventos más grandes. A lo largo de la historia, los eventos naturales a menudo han sido interpretados de diferentes maneras. Algunos los ven simplemente como ciclos de la Tierra, tormentas, inundaciones y cambios geológicos que siempre han existido. Otros creen que a veces pueden tener un significado más profundo. Lo que hace que el momento actual se destaque para muchos observadores no son solo los eventos en sí mismos, sino el momento. Cielos extraños, misteriosas explosiones, repentinas inundaciones, colapsos de tierra y comportamiento animal inusual apareciendo todos dentro del mismo periodo ha llevado a algunas personas a revisar estas advertencias antiguas con renovada atención. Mientras los eventos se desarrollan, pueden parecer confusos o desconectados. Solo más tarde, las personas se dan cuenta de que estaban presenciando las primeras etapas de un cambio mucho más grande. En la mitad de la noche, la mayoría de Washington, D.C. estaba dormida, y nada sugería que en cuestión de minutos, la capital entera quedaría atrapada en una de las tormentas más extrañas que la gente podía recordar. Comenzó de repente. Un lejano retumbar rodó a través del cielo. No inusual al principio, porque las tormentas de verano a veces se mueven por la región, pero luego el sonido se multiplicó. Los truenos comenzaron a resonar desde todas las direcciones a la vez, rebotando entre los edificios y extendiéndose por el National Mall. Y luego el granizo comenzó a caer, no los pequeños gránulos que la gente a veces ve durante las tormentas. Grandes y duras piezas de hielo golpearon el pavimento, los techos, los monumentos y los autos estacionados a lo largo de las calles. En segundos, el sonido estaba en todas partes. El trueno no se detuvo. Rodó una y otra vez, tan fuerte que varias personas describieron sentir la vibración a través del suelo. Por un momento, muchos simplemente se quedaron parados, atónitos. El momento más extraordinario llegó segundos después. Y otro trueno rasgó el cielo, más fuerte que los otros, y luego un masivo rayo golpeó cerca del monumento a Washington. Los testigos lo describieron como mucho más grande que cualquier rayo normal. En lugar de desaparecer al instante, el destello pareció extenderse hacia afuera desde el monumento, ramificándose a través de las nubes sobre la ciudad como una red de venas brillantes. Un guardia de seguridad que trabajaba cerca dijo que la luz era tan fuerte que brevemente parecía ser de día. No fue solo un destello rápido, explicó. El rayo se extendió a través de las nubes, y el granizo parecía estar brillando mientras caía, como si toda la capital se iluminara. Algunos expertos sugirieron que el fenómeno puede haber sido el resultado de una descarga eléctrica extremadamente poderosa, combinada con granizo denso y humedad en la atmósfera. Bajo ciertas condiciones, el rayo puede dispersarse a través de cristales de hielo y crear un efecto donde la luz se extiende por una gran porción del cielo. Aún así,
Incluso esas explicaciones dejaron preguntas. El brillo reportado por los testigos, la forma en que el rayo pareció expandirse a través de las nubes y el inusual momento de la tormenta de granizo formándose tan rápidamente sobre la ciudad son detalles que los científicos todavía están examinando. Las escrituras describen tormentas como momentos cuando los cielos parecen atravesar el cielo. Esto es exactamente lo que el Salmo 29 describe. La voz del Señor está sobre las aguas, el Dios de gloria truena, la voz del Señor lanza llamas de fuego. Durante siglos, pasajes como este han sido leídos como descripciones poéticas del poder mostrado en las tormentas. El trueno, el rayo, la abrumadora fuerza de la naturaleza que recuerda a las personas lo pequeñas que son bajo el cielo. Y esa noche en Washington, mientras los truenos resonaban por la capital y los rayos iluminaban las nubes llenas de granizo sobre los monumentos, muchos testigos dijeron que el mismo pensamiento cruzó sus mentes. Se sentía como algo más que otra tormenta. Tarde en la tarde, informes dispersos comenzaron a aparecer en línea. Personas en diferentes partes del país apuntaban sus cámaras hacia el cielo, tratando de capturar algo que luchaban por explicar. Delgados destellos de luz azul y violeta aparecían altos sobre las nubes. A primera vista parecían rayos distantes, pero algo en ellos era diferente. Los destellos eran silenciosos. Se movían lentamente a través del cielo en lugar de golpear hacia abajo como rayos normales. En varios videos, la luz parecía ondularse a través de las nubes como tenues corrientes eléctricas extendiéndose por la atmósfera. Luego, la atención se desplazó hacia la luna. A través de plataformas como Instagram y X, imágenes de una profunda luna de sangre carmesí comenzaron a extenderse rápidamente. Los fotógrafos la capturaron elevándose sobre los horizontes de las ciudades y los tranquilos paisajes rurales por igual. En algunas imágenes, la luna aparecía más oscura de lo usual, brillando en rojo contra un cielo que todavía llevaba los tenues rastros de esos primeros destellos. Para muchos observadores, la combinación se sentía inquietante. Extrañas luces moviéndose a través del cielo, una luna roja colgando baja en el horizonte, y luego, justo después de la medianoche, el suelo comenzó a moverse. Al principio fue sutil, o una tenue vibración bajo los edificios, vidrio vibrando en los gabinetes de cocina, lámparas balanceándose ligeramente de lado a lado. Muchas personas pensaron que podría ser un camión que pasaba o un breve temblor que se desvanecería en segundos, pero el sacudimiento se intensificó. En momentos, el temblor creció lo suficientemente fuerte como para enviar a las personas corriendo afuera. Las líneas de energía se balanceaban arriba. Las alarmas de los autos estallaron en repentinas ráfagas de ruido a través de varias regiones. Alertas de emergencia pronto confirmaron lo que las personas ya sospechaban. Un gran terremoto había golpeado. Durante las siguientes horas, la tierra se negó a asentarse completamente. Temblores más pequeños continuaron ondulándose a través de la región, recordando a los residentes que el suelo debajo de ellos todavía se estaba ajustando después de la ruptura inicial profunda bajo la superficie. En las antiguas escrituras del profeta Moisés hay un momento que ha intrigado a los lectores durante siglos. En el libro del Éxodo, la tierra misma responde a la presencia del poder divino. Las montañas tiemblan, el humo se eleva y el suelo parece respirar con calor y fuego. Es una de las primeras descripciones en las escrituras donde el mundo natural parece reaccionar de maneras dramáticas e inquietantes. Recientemente, informes inusuales han comenzado a emerger del oeste americano. En el Parque Nacional de Yellowstone, varios géiseres que normalmente hacen erupción en horarios predecibles han estado comportándose de manera diferente. Algunos han hecho erupción con más fuerza de lo esperado. Otros han liberado repentinas ráfagas de vapor fuera de sus intervalos habituales. Visitantes y observadores del parque también han reportado periodos de inusual calor del suelo en ciertas áreas. Las chimeneas térmicas, que normalmente liberan columnas constantes de vapor, han aparecido más activas, y en algunos lugares el aire circundante se ha sentido notablemente más caliente de lo usual. Los científicos monitorean estos sistemas constantemente, porque Yellowstone se asienta sobre uno de los sistemas volcánicos más grandes de la Tierra, a menudo llamado la caldera de Yellowstone. Los famosos géiseres y aguas termales del parque
existen porque el calor desde las profundidades empuja el agua de regreso hacia la superficie. La mayor parte del tiempo, estas características hidrotérmicas se comportan en ciclos que los científicos entienden bien, pero cuando esos patrones cambian, aunque sea ligeramente, naturalmente atrae la atención. Al mismo tiempo, cientos de millas de distancia a lo largo del río Mississippi, otra vista inusual comenzó a aparecer. Pescadores y residentes en varias áreas reportaron ver grupos de peces muertos flotando a lo largo de secciones del río. Videos publicados en línea mostraban peces saliendo a la superficie en cantidades inusuales, derivando lentamente con la corriente. Los funcionarios ambientales locales sugirieron que repentinos cambios en la temperatura del agua o los niveles de oxígeno podrían explicar el fenómeno. En el Evangelio de Lucas hay una línea que describe un tiempo futuro, cuando la humanidad presenciaría perturbaciones inusuales, no solo en el cielo, sino también dentro del mundo natural mismo. Habrá señales en la tierra, angustia entre las naciones, con el mar y las olas rugiendo. Durante siglos, los intérpretes han debatido qué podrían significar esas palabras. Algunos las ven como descripciones poéticas de las fuerzas naturales. Otros creen que describen momentos en que el planeta mismo parece inquieto, momentos en que la tierra, el agua y el cielo parecen cambiar a la vez. La ciencia continúa estudiando los procesos bajo Yellowstone y el equilibrio ecológico de los grandes ríos como el Mississippi. Sin embargo, cuando las chimeneas geotérmicas surgen inesperadamente y los ríos revelan repentinas señales de angustia, o los eventos naturalmente capturan la atención porque recuerdan a las personas que bajo la tranquila superficie del mundo que conocemos, inmensas fuerzas siempre están en movimiento. En varias ciudades de los Estados Unidos, la mañana llegó de una manera que se sentía extrañamente diferente. Las calles que habían estado despejadas la noche anterior estaban repentinamente cubiertas por una espesa capa de niebla. Los barrios, las autopistas y bloques enteros parecían desaparecer dentro de una neblina gris que se movía lentamente entre los edificios y los árboles. Los conductores reportaron que la visibilidad cayó en cuestión de minutos. Las personas que salían de sus hogares dijeron que el aire se sentía más pesado de lo usual, como si la atmósfera misma hubiera cambiado silenciosamente de la noche a la mañana. Los científicos explicaron que la niebla puede formarse cuando la humedad y la temperatura cambian en el aire. Sin embargo, para muchos testigos, la repentinidad de la escena la hacía sentir diferente al clima ordinario. Mientras la guerra sigue extendiéndose y los Estados Unidos se encuentran en el centro del desorden, el mundo entero siente como si estuviera entrando en un nuevo tipo de tensión. Los conflictos están surgiendo en diferentes regiones. Los viejos aliados están cambiando de bando, y el equilibrio de poder que una vez pareció sólido ahora se siente tambaleante. Desde Europa del Este hasta el Medio Oriente, los líderes y los planificadores militares observan de cerca a medida que las rivalidades se calientan y se forman nuevos acuerdos tras bastidores. La historia muestra que tiempos como estos generalmente significan grandes cambios por venir. En el escenario mundial, los Estados Unidos todavía juegan un papel enorme. Sus alianzas militares, poder económico y movimientos diplomáticos afectan prácticamente a cada rincón del planeta. Para muchos creyentes, el hablar sobre conflictos en aumento trae a la mente viejas advertencias encontradas en la Biblia, especialmente la frase sobre guerras y rumores de guerras. La mayoría de los teólogos dicen que esas líneas no estaban destinadas a asustar a las personas. En cambio, nos recuerdan que el caos y el conflicto siempre han sido parte de la historia humana. El mensaje real no es el pánico, sino mantenerse alerta y aferrarse a la esperanza. Las voces religiosas modernas también han hablado sobre esta sensación de que algo está cambiando. Líderes de fe de varias denominaciones han dicho que la humanidad puede estar entrando en una prueba seria, un tiempo en que la fe, la unidad y mantenerse espiritualmente fundamentados realmente importan. Desde ese punto de vista, los tiempos inciertos son como un llamado de atención. Empujan a las personas a fortalecer sus valores, mantenerse unidos y descubrir qué creen realmente. Uno de los descubrimientos más debatidos en la arqueología americana es conocido como las piedras sagradas de Newark, encontradas en Ohio en los años 1800. Las piedras fueron descubiertas dentro de antiguos terraplenes,
y parecían tener inscripciones que algunos investigadores dicen que se parecen mucho a las letras hebreas antiguas, junto con símbolos religiosos. Si esas marcas realmente son hebreas, eso tendría implicaciones bastante llamativas. Sugeriría que culturas conectadas al antiguo Medio Oriente podrían haber llegado a América del Norte mucho antes de los exploradores de los que normalmente se habla en los libros de historia. Dado que el hebreo está estrechamente vinculado a algunos de los textos más antiguos de la Biblia y a la historia de Israel, la idea de símbolos similares apareciendo en el Medio Oeste americano ha provocado argumentos entre historiadores durante décadas. Por supuesto, no todos están convencidos. Muchos académicos dicen que las piedras podrían haber sido mal leídas, mal identificadas o simplemente malentendidas. El debate continúa hasta hoy, pero incluso con todos los argumentos, las piedras sagradas de Newark siguen siendo uno de los hallazgos más intrigantes conectados a los antiguos terraplenes de América. ¿Volverá Jesucristo en 2026? A medida que un año termina y comienza un nuevo año, es imposible no hacerse esa pregunta. ¿Volverá Jesucristo en 2026? ¿Has pensado en esto? Si eres seguidor de Jesucristo, lo más probable es que hayas considerado al menos esta pregunta. En septiembre pasado, algunos pastores afirmaron tener visiones virales de que Jesús regresaría. Luego otros sugirieron que 2025 sería el año porque era el año del jubileo para los católicos. Sin embargo, ninguno fue verdad. Con estas afirmaciones y el fin de otro año, parece imposible marcar la transición de un año a otro sin considerar esta gran pregunta. Jesús dijo que nadie sabe el día o la hora de su regreso excepto el Padre, según Mateo 24:36 y Marcos 13:32. De hecho, Jesús advirtió que no se siguiera a ninguna persona que diga saber cuándo está regresando Jesús, según Lucas 21:8. Sin duda, Jesús regresará, como prometió, según Hechos 1:10 a 11. No hay duda sobre si vendrá o no. Dios prometió el regreso de Jesús, y Dios cumple sus promesas, según 2 Pedro 3:9. Solo no estamos seguros de si será en 2026. Jesús dijo que estemos atentos y listos, según Lucas 21:28 a 33. Necesitamos prestar atención al mundo que nos rodea. Cuando lo hacemos, nos damos cuenta de que nada queda en el camino del regreso de Cristo. El apóstol Pablo describe el regreso de Jesús como el amanecer, en Romanos 13:11 a 12, refiriéndose al regreso de Jesús como el alba. Advierte que la noche está muy avanzada y que el amanecer es inminente. ¿Por qué es esto significativo? En un esfuerzo por explicar por qué el regreso inminente de Cristo es significativo, quizás incluso en 2026, pues es útil moverse entre algunos principios bíblicos clave relacionados con nuestro caminar con el Señor y la importancia de su regreso. El apóstol Pablo en Romanos 13:11 a 14 explica que debemos despojarnos de las obras de las tinieblas y vestirnos con la armadura de la luz. Lo más importante, debemos revestirnos del Señor Jesucristo y no hacer provisión para la carne con el fin de satisfacer sus deseos. En otras palabras, debemos revestirnos de la vida y las características de Jesús, conocidas como semejanza a Cristo o piedad, mientras decimos no a nuestra propia carne. Debemos ser constantes en honrar al Señor mientras crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, según 2 de Pedro 3:14 a 18 y 1 de Juan 3:2 a 3. A medida que tenemos esperanza en el regreso de Jesús y anticipamos todas las bendiciones que su regreso traerá, cuando buscamos hacer nuestra parte para vivir una vida que honre a Cristo, debemos vivir cada día esforzándonos por ser constantes, según 1 de Corintios 15:58. A medida que esperamos que Jesús venga, hacemos un esfuerzo diligente por permanecer fieles a Él. Practicamos las disciplinas de velar y orar en anticipación, según Marcos 13:33 y Lucas 12:37 a 43. Vigilamos el regreso de Jesús ansiosamente. Esperamos con expectativa y servimos fielmente mientras esperamos. Compartimos el mensaje del Evangelio con todos, ya que somos habilitados por el Espíritu Santo. El Espíritu nos capacita para ser testigos de Jesús mientras anticipamos su regreso. El apóstol Pablo nos llama embajadores a través de quienes Dios hace un llamado a todos para ser reconciliados con Él, según 2 Corintios 5:18 a 20.
La puerta de la eternidad es estrecha. Por lo tanto, necesitamos señalar a las personas hacia la puerta correcta con conciencia de la brevedad del tiempo, según Lucas 13:25 a 30. También debemos rehusarnos a descuidar la iglesia y la interacción intencional con otros creyentes, según Hebreos 3:12 a 13 y 10:24 a 25. Se nos manda a exhortarnos unos a otros a medida que vemos acercarse este día del regreso de Jesús. El pecado engaña. Debemos, por lo tanto, ayudarnos mutuamente mientras hay tiempo. No podemos demorar. Debemos consolarnos unos a otros con la promesa del regreso de Cristo, según 1 Tesalonicenses 4:13 a 18 y 2 Pedro 3:13. La vida es difícil. Los tiempos son duros y a veces realmente duros. Personas que amamos mueren. Todos pasamos por sufrimientos de todo tipo. Esperamos con ansias el día de la nueva creación. Descansamos en las promesas de Jesús y de otros en la palabra de Dios. Debemos esperar pacientemente hasta que Jesús venga, según Santiago 5, 7 a 8. Similar al agricultor, esperamos pacientemente hasta que Jesús regrese. Así como Dios tiene un plan en la naturaleza, como se demuestra en la agricultura, donde el agricultor planta la semilla y espera la cosecha, así también nosotros debemos esperar que el plan de Dios se revele en el regreso de Jesús. En un corto lapso de tiempo, América fue testigo de una serie de eventos que parecían imposibles de separar unos de otros. A lo largo de la costa, el océano ardió, perturbando la vida cotidiana lo suficiente como para recordar a las personas cuán frágil es realmente la estabilidad. En el interior, el suelo se movió sin advertencia, obligando a las familias a evacuar y dejando a los testigos perturbados por la idea de que incluso el mar ya no podía ser de confianza. Sobre todo, luces inexplicables aparecieron en el cielo, atrayendo los ojos hacia arriba y agitando preguntas que ninguna explicación oficial podía callar. Cada incidente por sí solo podría haber sido descartado. Juntos formaron un patrón que perturbó a la gente ordinaria, mientras la atención oficial silenciosamente siguió adelante. Lo que quedó fue una creciente sensación de que algo estaba cambiando, sutil, sin terminar y pidiendo ser notado. Justo antes del amanecer, los residentes cerca de la orilla, desde tranquilos tramos al norte de Los Ángeles hasta los bordes del condado de San Diego, notaron un brillo inusual flotando sobre el Pacífico. Al principio parecía inofensivo, el tipo de tenue destello que la gente a menudo confunde con la luz de la madrugada reflejándose en el agua tranquila. Luego la calma se rompió. Sin advertencia, el fuego se encendió a través de la superficie del océano. No una sola llamarada, sino lenguas de fuego que se extendían, brillante naranja contra el agua oscura, retorciéndose y arrastrándose como si el mar mismo se hubiera incendiado. Los teléfonos salieron al instante. Los videos se extendieron en segundos. Los testigos dijeron que el calor rodaba del agua en oleadas. Incluso los que estaban parados lejos en la playa sintieron calor en su piel. Las llamadas de emergencia abrumaron a los despachadores mientras los equipos de noticias se apresuraban hacia la costa. Las autoridades inicialmente sospecharon de una tubería rota o un accidente de perforación en alta mar, algo industrial, algo explicable, pero no llegó tal explicación. La Guardia Costera barrió el área. Los equipos ambientales probaron el agua, sin derrames de petróleo, sin rastros de combustible, sin restos, sin señales de fuga de plataformas o barcos. Después de horas de revisión, los funcionarios reconocieron lo que pocos esperaban escuchar. No había causa confirmada. Las llamas ardieron constantemente durante casi 20 minutos, resistiendo el viento y la marea antes de desvanecerse tan repentinamente como aparecieron. El humo persistió sobre el agua. El silencio siguió. Los expertos lanzaron posibilidades: liberación de metano, raras reacciones químicas, distorsiones ópticas, pero cada teoría se desmoronó bajo escrutinio. Ninguna podía explicar el fuego sostenido en aguas saladas abiertas, presenciado por cientos de personas a la vez. Para el resto del día, una pregunta resonó mucho más allá de las costas de California. ¿Cómo podría arder el océano? Mientras la atención del público todavía estaba fija en las aguas ardientes frente a las costas de América, algo mucho menos visible, pero no menos inquietante, comenzó a desarrollarse tierra adentro. Esta vez, no era el mar,
sino el suelo bajo partes del suroeste, lo que agitó la inquietud. A través de regiones de Nevada y el este de California, los residentes reportaron temblores rodantes de baja intensidad, sentidos casi simultáneamente en áreas extensas. No sacudidas bruscas, no un terremoto claro, más como una presión profunda y extendida que pasó por la tierra y desapareció. Los principales medios de comunicación se movieron rápidamente para minimizar los informes. Los titulares enmarcaron el evento como vibraciones menores rutinarias del suelo, interferencia de equipos o actividad industrial mal interpretada. Segmentos cortos salieron al aire, luego desaparecieron de la cobertura por completo, sin alertas, sin investigación sostenida. Al anochecer, la historia había sido enterrada bajo puntajes deportivos y actualizaciones meteorológicas. En el suelo, sin embargo, la reacción fue diferente. Las redes sociales se llenaron de videos de accesorios de luz que se sacudían, agua ondulando en piscinas, polvo levantándose del suelo seco. Las personas compararon notas a través de las líneas estatales, notando cómo el movimiento parecía llegar casi al mismo momento, a pesar de la distancia. Muchos comentaron sobre el silencio que siguió, sin réplicas, sin explicaciones oficiales que coincidieran con lo que sintieron. Fue dentro de esta tensión entre el rechazo y la inquietud que un viejo rumor resurgió lejos del suelo americano. Informes que circulaban desde Jerusalén hablaban nuevamente de grietas a lo largo de las laderas del Monte de los Olivos, durante mucho tiempo susurradas, a menudo negadas, raramente confirmadas. Sin embargo, el momento perturbó a muchos. Tierra temblorosa en América, tierra fracturada en la tierra de la antigua profecía. En el Antiguo Testamento, la tierra no es pasiva, reacciona. Cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí, las escrituras registran que la montaña tembló violentamente. El sacudimiento no fue destrucción, fue un anuncio. En los Salmos, la tierra tiembla ante la presencia del Señor. En los escritos de los profetas, el suelo agrietado y las colinas que cambian son señales de que los límites ocultos están siendo probados. Si los medios de comunicación trataron los temblores americanos como una historia menor, un nota al pie, un malentendido, entre el público la coincidencia persistió. Agua comportándose como fuego, suelo moviéndose sin causa, lugares antiguos mostrando signos de tensión al mismo tiempo que la tierra moderna parecía suspirar. En el Antiguo Testamento, tales momentos raramente se explican de inmediato. Son pausas, advertencias suspendidas en el tiempo. A medida que estas señales se multiplican, la pregunta que enfrenta América ya no es solo qué está pasando, sino por qué ahora. Cuando el cielo comienza a comportarse de maneras no familiares, las escrituras antiguas sugieren que debemos pausar, no pasar de largo, y el momento importa. Este periodo de actividad extraña en los cielos se ha desarrollado mientras los Estados Unidos pasan por una de sus temporadas más perturbadas en décadas. Los patrones climáticos oscilan violentamente entre extremos de calor y frío repentino. Las tormentas llegan fuera de temporada. Las inundaciones, incendios y sequías prolongadas se superponen en lugar de turnarse. Al mismo tiempo, el tejido social muestra una tensión visible. Las ciudades luchan con el aumento de la criminalidad, el malestar público y las olas de protesta. La división política se ha endurecido. La confianza en las instituciones continúa erosionándose. Fue durante este telón de fondo, no en aislamiento, que los informes de luces inusuales en el cielo comenzaron a emerger de lugares inesperados. Sobre extensiones rurales de Kansas y Oklahoma, los residentes describieron formas brillantes flotando silenciosamente en la noche, luces suaves y pulsantes que se movían con intención en lugar de derivar como aeronaves. En partes de Wyoming y Iowa, los videos mostraban grupos de luces alineándose, separándose, luego reformando patrones antes de desaparecer sin sonido. Los medios de comunicación trataron estos informes con cautela, si acaso. Artículos cortos citaron efectos atmosféricos o tecnología experimental, luego pivotaron rápidamente de vuelta a cobertura electoral, pronósticos económicos o noticias de celebridades. El mensaje era sutil pero claro. No hay nada que ver aquí. Entre la gente ordinaria, la respuesta divergió. Los foros en línea y los feeds locales se llenaron de clips y comparaciones. Los espectadores notaron similitudes entre estados.
momento, color, movimiento. Muchos observaron que las luces aparecían durante momentos de tensión social o clima extremo, como si el cielo mismo hiciera eco del malestar debajo. Para los que recurrieron al Antiguo Testamento, las imágenes se sentían familiares. Los profetas describen repetidamente los cielos como tierra de señales. En Joel, las señales aparecen en el cielo antes de grandes convulsiones. Isaías habla de los cielos temblando cuando las naciones se enfurecen. Ezequiel registra visiones de fuego, brillo y movimiento arriba. Visiones no destinadas a entretener, y sino a advertir a un pueblo que vive a través del colapso moral y social. En el Éxodo, el fuego aparece en el cielo, no como destrucción, sino como dirección. En Amós, las perturbaciones celestiales preceden al juicio, sirviendo como misericordia por adelantado, una oportunidad final para reconocer que algo ha salido de alineación. Incluso el color de los cielos atrajo la atención. Sobre partes del Medio Oeste, los atardeceres se profundizaron en tonos carmesíes pesados que permanecieron mucho más tiempo de lo usual. En los Salmos, el oscurecimiento de los cielos acompaña momentos en que la tierra es sacudida y los gobernantes son pesados. Para los escépticos, estas son coincidencias sobre una sociedad ansiosa. Para muchos otros, forman un patrón, especialmente cuando se colocan junto a una nación tensa por el malestar, la violencia y la división. En el Antiguo Testamento, las señales en los cielos raramente aparecen cuando las personas están en paz. Emergen cuando la advertencia es más necesaria. Tomados en conjunto, clima inestable, comunidades fracturadas, tierra inquieta y cielos que ya no se comportan como se esperaba, el cuadro no es de caos aleatorio, sino de tensión creciente. Across California, a cadena de extraños eventos, dejó un peso silencioso en cada comunidad. A lo largo de la costa del Pacífico, la gente volvió a las playas mucho después de que el agua se había oscurecido nuevamente. Algunos se pararon descalzos en la arena, mirando el horizonte. Otros sostenían a sus hijos cerca. Unos pocos se arrodillaron sin planearlo, con la cabeza inclinada, las palabras fallándoles. Los teléfonos capturaron el momento, pero muchos dejaron de grabar a mitad de camino, sin estar seguros de si seguir mirando se sentía correcto. El océano parecía tranquilo nuevamente. Sin embargo, nadie confiaba en esa calma. En pueblos del interior y ciudades del valle, las iglesias se llenaron más allá de lo esperado, no por un día festivo, no por hábito. Las personas vinieron porque el sueño había sido roto y las preguntas no se asentaban. En varias comunidades, los sermones cambiaron de tono. Menos comodidad, más urgencia, menos explicación, más silencio entre palabras. El mensaje era simple: algo está cambiando y fingir que no es así no ayudará. En línea, la reacción se dividió en dos direcciones. Algunos la descartaron, llamándola histeria o mala interpretación. Otros compartieron clip tras clip: luces en el cielo, ventanas temblorosas, los cielos brillando del color equivocado. Las secciones de comentarios se llenaron rápido: miedo, duda, confesión, argumentos, breves oraciones escritas por extraños que nunca habían orado públicamente antes. Una frase seguía repitiéndose de diferentes formas: ¿por qué esto se siente personal? No todos reaccionaron con pánico. En varios barrios, las personas hicieron lo contrario: se desaceleraron. Se formaron pequeños círculos de oración en los parques. La comida fue compartida. Las conversaciones ocurrieron entre vecinos que habían vivido codo a codo durante años sin hablar. Había menos ruido, pero más atención. En partes del sur de California, informes del cielo brillando dorado justo antes del amanecer causaron que el tráfico se detuviera. Los conductores se detuvieron a un lado. Algunos miraban fijamente. Algunos lloraron tranquilamente detrás de los parabrisas. Más al norte, un cielo vespertino se tornó rojo intenso y se mantuvo así más tiempo de lo usual. Cuando finalmente llegó la oscuridad, llegó pesada, como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración. Lo que más llamó la atención no fue una sola reacción, sino el sentimiento compartido que había debajo de todas ellas. Las personas sentían que esto no era solo otro titular o momento viral. Se sentía como una pausa colocada sobre el estado, un momento que pedía ser notado, ya sea a través de la oración, la conversación o simplemente quedándose quieto. Muchos respondieron no como espectadores de algo extraño,
sino como personas que buscan significado en un momento que se negaba a ser ignorado. A medida que estas señales continúan surgiendo y las comunidades luchan con el asombro, el miedo o la esperanza silenciosa, preguntas más profundas comienzan a presionar, preguntas que no pueden resolverse con titulares, explicaciones o tendencias pasajeras. ¿Qué significa cuando el fuego aparece donde el agua debería tranquilizar? Cuando el suelo se agita sin advertencia, cuando el cielo produce sonidos y colores que se sienten fuera de lugar. ¿Son estos momentos perturbaciones aisladas o son fragmentos de un patrón mucho más antiguo que se repite mientras el mundo se vuelve cada vez más inquieto? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan con sorprendente unidad sobre este punto. Cuando la creación comienza a actuar contra su orden habitual, raramente es aleatorio. En el libro del Éxodo, el fuego arde sin consumir, o anunciando presencia divina antes de un punto de inflexión. En Egipto, el agua, que una vez fue fuente de vida, se convierte en juicio. El libro de los Salmos describe los mares rugiendo y la tierra temblando cuando las naciones caen en la turbulencia. Los profetas muestran repetidamente la tierra, el cielo y el mar reaccionando cuando se cruzan los límites morales y se ignoran las advertencias. Siglos después, ese mismo lenguaje aparece nuevamente. En el Evangelio de Lucas, Jesús habla claramente: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. El mar y las olas se comportarán de maneras que dejen a las naciones confundidas y asustadas. Estas no son metáforas abstractas, son imágenes físicas e inquietantes destinadas a detener la atención. El libro del Apocalipsis intensifica la imagen: agua que se vuelve hostil, trompetas sonando por toda la tierra, la creación misma respondiendo a medida que la historia se acerca a un punto de ruptura. Lo que los profetas describieron en sombras, el Apocalipsis lo describe en pleno color. Y en la epístola a los Romanos, Pablo ofrece una perspectiva clave: la creación no es indiferente, gime, se esfuerza, reacciona como si estuviera unida a la condición de la humanidad, esperando la restauración. El fuego, los terremotos y las perturbaciones no son solo desastres, son expresiones de un mundo bajo tensión. Colocados juntos, estos textos forman un solo mensaje. Lo físico y lo espiritual están entrelazados. Cuando uno es perturbado, el otro responde. Esa continuidad impone preguntas difíciles sobre cada generación que presencia tales señales. ¿Son estos eventos recordatorios de que las advertencias antiguas no expiran? ¿Sigue Dios usando los mismos elementos, el agua, la tierra, el cielo, para hablar? Cuando los corazones humanos se vuelven resistentes a las palabras solas, y si la frecuencia de estas señales está aumentando, ¿están apuntando hacia una temporada de decisión en lugar de coincidencia? Las escrituras, tanto antiguas como nuevas, nunca tratan las señales como entretenimiento. Son momentos de pausa, interrupciones colocadas en la historia, y la respuesta que llaman es consistente a través de los siglos. Mira cuidadosamente, discierne sabiamente y no descartes lo que la creación misma parece obligada a declarar. A lo largo de la historia, los momentos de caos a menudo han venido con algo más que solo perturbación física. Han agitado preguntas más profundas de significado y dirección. Ahora mismo, en los Estados Unidos, muchos sienten esa intensidad en todas partes. Una masiva tormenta invernal ha barrido gran parte de la nación, amenazando cortes de energía, caos de viajes y condiciones peligrosas para millones de personas de costa a costa. La nieve, el hielo y los vientos helados han forzado estados de emergencia y cancelaciones generalizadas, con pronósticos que advierten que lo peor podría estar aún por venir. Al mismo tiempo, las tensiones políticas y sociales han ido creciendo más agudas y visibles. Los líderes nacionales chocan públicamente sobre la inmigración y la seguridad pública. Los debates se derraman hacia las calles y las principales ciudades reportan instancias de protesta, neopolarización y malestar que reflejan divisiones profundas en la población. En las escrituras, los tiempos de convulsión a menudo llegan con señales que van más allá de lo meramente físico. En la época de Noé, las aguas crecientes llegaron tanto como catástrofe como señal, no solo clima, sino un llamado a prestar atención. En el Éxodo, la oscuridad y las plagas en Egipto fueron más que desastres naturales. Fueron advertencias tejidas en la estructura del mundo. En los escritos de los profetas,
Cada vez que la tierra se sacudió, las aguas cambiaron, o el cielo alteró sus colores. Estos no eran actos aleatorios, sino momentos destinados a despertar los corazones de las personas. Los salmos hablan de la tierra temblando y los cielos declarando asombro cuando las naciones se alejan de lo que es justo y correcto. En Joel, a las nubes y las perturbaciones cósmicas preceden a un tiempo de ajuste de cuentas y autorreflexión. Incluso en el Apocalipsis, las imágenes de cielos ardientes, sonidos misteriosos y convulsiones cósmicas no sirven para aterrorizar por sí mismas, sino para llamar a la humanidad a la conciencia y la respuesta. Este patrón de eventos mundiales que reflejan verdades más profundas nos desafía a mirar más allá de la superficie. Fuego en el agua, suelo que tiembla, cielos bajo presión tormentosa y una nación luchando con conflicto interno plantean preguntas no menos serias que el clima mismo. ¿Son estos eventos simplemente extremos climáticos y ruido político? ¿O son momentos que nos presionan a notar algo más grande? Un mundo desequilibrado, una humanidad buscando significado y una necesidad de cambio que corre más profundo que cualquier titular. El mensaje tejido a través de siglos de textos sagrados y resonado ahora a través de llanuras heladas y ciudades ansiosas parece claro. Cuando la vida se siente perturbada, la invitación es pausar, reflexionar y buscar la verdad, no solo en el cielo o el suelo o los titulares, sino en las formas en que vivimos. Nos cuidamos unos a otros y respondemos con sabiduría y compasión a lo que se está desarrollando. Si un predicador de los tiempos pasados, uno que creyera en realidades incómodas como la ira de Dios, la depravación humana y el juicio divino, galopara a caballo por las calles de la América cristiana contemporánea, ¿qué podría experimentar? Sonando la alarma como Paul Revere, este vigilante podría galopar por nuestros caminos pavimentados gritando: Jesús viene, hagan camino para el Rey, arrepiéntanse y crean, estén despiertos, mantengan la fe. Solo los que aguanten hasta el final serán salvados. Pongan la carne a muerte por el Espíritu. Obedézcanle, terminen la carrera, miren a Jesús, confíen en Él por su gracia. Viene a juzgar al mundo en justicia. Para su deleite, un buen número ya habría recortado o ya habría recortado sus lámparas. Estos ya viven mirando por la ventana, confiando, orando, confraternizando, matando el pecado, viviendo despiertos, listos para que su maestro regrese. Lo que une todas estas experiencias, desde las luces misteriosas en el cielo hasta el océano ardiente, desde los socavones repentinos hasta las aves en pánico, desde los temblores de tierra hasta los géiseres desbordados, no es el miedo, es la invitación. Cada generación recibe su propia versión de estas señales. Cada generación tiene la oportunidad de pausar, de levantar los ojos del ritmo rutinario de la vida cotidiana y preguntar qué está diciendo el mundo que nos rodea. Algunos ignoran las señales, otros las descartan, pero hay quienes las reciben como lo que las escrituras más antiguas del mundo sugieren que son: momentos de gracia, advertencias de amor, una última llamada antes de que el capítulo cambie. Y en 2026, mientras los cielos muestran colores que no deberían estar ahí y la tierra se mueve bajo ciudades que pensaban estar seguras, esa llamada se hace más difícil de ignorar cada día que pasa. Mirando atrás en todo lo que ha sucedido, cada evento por sí solo podría no parecer extraordinario. Los cielos extraños han aparecido antes. Los sonidos inusuales en la atmósfera han sido reportados por años. Las inundaciones relámpago siempre han sido parte del clima extremo. Los socavones ocasionalmente se abren a medida que la Tierra lentamente se desplaza bajo la superficie. Los animales a veces se comportan de manera impredecible. Ninguna de estas cosas es imposible. Ninguna de ellas es completamente nueva. Pero lo que ha captado la atención de las personas es algo más: el momento. Porque estos eventos no están distribuidos a lo largo de décadas. Están apareciendo dentro de la misma ventana de tiempo, uno tras otro a través de diferentes regiones del país. Señales de inestabilidad parecen estar emergiendo en múltiples partes del mundo natural a la vez. El cielo se comporta de manera extraña. Sonidos inexplicables resuenan a través del aire. El agua sube repentinamente en lugares que parecen seguros solo horas antes. El suelo bajo las ciudades comienza a colapsar. Los animales se mueven de maneras que las personas raramente ven, y al mismo tiempo, las tensiones sociales continúan creciendo dentro de la nación misma.
Individualmente, cada evento podría ser explicable, pero juntos crean un patrón que muchas personas encuentran difícil de ignorar. A lo largo de la historia humana, momentos como este a menudo han causado que las sociedades hagan una pausa y reflexionen. Cuando múltiples perturbaciones aparecen a través de la naturaleza y la vida humana al mismo tiempo, las personas naturalmente comienzan a hacerse preguntas más profundas sobre lo que esos cambios podrían significar. Algunos observadores ven estos eventos como recordatorios de cuán poderoso e impredecible puede ser el mundo natural. Los sistemas terrestres son complejos e incluso pequeños cambios en el clima, la geología o las condiciones atmosféricas pueden producir resultados sorprendentes. Otros creen que algo más simbólico puede estar ocurriendo. Durante siglos, los textos religiosos han descrito periodos en que tanto el mundo natural como la sociedad humana experimentarían turbulencias. En esos escritos, las señales naturales inusuales a menudo aparecen junto con el creciente malestar entre las naciones. La idea no es que cada tormenta o terremoto lleve un mensaje oculto. Más bien, nos sugiere que las grandes transiciones en la historia a veces son acompañadas por señales de advertencia que alientan a las personas a reflexionar sobre sus acciones y prioridades. Ya sea que alguien se acerque a estos eventos desde una perspectiva científica, espiritual o simplemente humana, la misma verdad permanece. Los momentos de perturbación obligan a las personas a mirar más cuidadosamente el mundo que las rodea. Nos recuerdan que la estabilidad no está garantizada. Las ciudades pueden inundarse, el suelo puede colapsar, el cielo puede cambiar de maneras que nos tomen completamente desprevenidos, y las sociedades mismas pueden cambiar mucho más rápido de lo que las personas esperan. La historia ofrece muchos ejemplos de civilizaciones que creyeron que sus sistemas eran permanentes, pero solo para descubrir que el cambio puede llegar repentinamente y remodelar todo. A veces esos cambios llegan lentamente, otras veces llegan todos a la vez. Esa posibilidad es lo que hace que el momento actual se sienta tan significativo para muchos observadores. No se trata simplemente del clima inusual o de eventos geológicos aislados. Se trata de la creciente sensación de que el mundo puede estar entrando en un periodo de transición, uno donde los viejos supuestos están siendo desafiados por nuevas realidades. En tiempos como este, las personas a menudo responden de diferentes maneras. Algunos descartan los eventos como coincidencia, otros se vuelven temerosos, imaginando escenarios del peor caso. Pero hay otra respuesta que la historia sugiere puede ser la más importante: la reflexión. Los momentos de incertidumbre pueden alentar a los individuos y a las sociedades a reconsiderar sus prioridades, valores y dirección. Invitan a las personas a apartarse de las rutinas diarias y a hacerse preguntas más grandes sobre el tipo de futuro que están construyendo. ¿Son los sistemas de los que dependemos lo suficientemente fuertes como para soportar un cambio inesperado? ¿Están las comunidades preparadas para enfrentar los desafíos juntas? ¿Están las personas prestando atención a las señales que las rodean o ignorándolas hasta que sea demasiado tarde? Estas preguntas no requieren respuestas dramáticas. A veces simplemente requieren conciencia, porque a lo largo de la historia, los puntos de inflexión más importantes a menudo solo se reconocen en retrospectiva. Mientras los eventos se desarrollan, pueden parecer confusos o desconectados. Solo más tarde, las personas se dan cuenta de que estaban presenciando las primeras etapas de un cambio mucho más grande. Si el momento actual representa tal punto de inflexión, es algo que nadie puede decir con certeza, pero el patrón de eventos claramente ha captado la atención. El cielo, los sonidos, el agua que sube, el suelo que cambia, los movimientos inquietos de los animales, la creciente tensión dentro de la sociedad. Juntos forman un cuadro que muchas personas se sienten obligadas a observar más de cerca. Quizás estos son simplemente eventos naturales raros que aparecen juntos por casualidad, o quizás son recordatorios de que el mundo está constantemente cambiando de maneras que no siempre esperamos. De cualquier manera, una cosa se está volviendo clara. Cada vez más personas están comenzando a mirar a su alrededor y hacerse la misma pregunta tranquila. ¿Son estos eventos solo coincidencias? ¿O son señales de que la humanidad puede estar entrando en un nuevo capítulo de la historia? Y si ese capítulo ya está comenzando a desarrollarse, la pregunta más importante puede no ser cuándo llegará el cambio,
Puede ser si estamos listos para ello cuando llegue. Lo que hace a este momento particularmente difícil de desestimar es que los eventos no están ocurriendo en aislamiento de los demás. Cada nuevo informe parece añadirse a una lista que ya había comenzado a parecer inusualmente larga para un periodo de tiempo tan corto. Luces en el cielo, explosiones sin fuente, inundaciones repentinas, tierra que colapsa, animales en pánico, el océano en llamas, temblores de tierra en lugares inesperados, la luna de sangre sobre los horizontes de las ciudades, una tormenta invernal masiva que deja a decenas de millones sin energía. Y todo esto mientras el mundo ya está lidiando con guerras en el Medio Oriente que involucran a más de una docena de naciones, tensiones diplomáticas entre las grandes potencias, mercados energéticos al borde del colapso y una atmósfera política interna que muchos describen como la más tensa en generaciones. La combinación de todo eso en el mismo periodo histórico es lo que hace que la conversación sobre señales y profecía resurja con tanta fuerza. No porque cada evento por sí solo sea sobrenatural, sino porque el conjunto de ellos crea una experiencia de saturación, la sensación de que el mundo está enviando señales desde demasiados frentes a la vez como para que sea una coincidencia ordinaria. Esa sensación no la tienen solo los creyentes religiosos. La sienten también muchas personas que no tienen una tradición espiritual particular, que simplemente observan los eventos y no pueden sacudirse la sensación de que algo está diferente, de que el mundo que conocían ha comenzado a comportarse de maneras que sus categorías habituales no alcanzan a explicar completamente. Y quizás ese es el punto más importante de todos, que estos eventos no están destinados a dar respuestas, sino a hacer preguntas. Las preguntas más grandes que los seres humanos han llevado consigo desde que comenzaron a construir civilizaciones. ¿Qué somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿A dónde va todo esto? ¿Hay algo más grande que nosotros mismos que da forma a la historia? Y si hay una temporada en la que esas preguntas se vuelven imposibles de ignorar, los textos sagrados de todas las grandes tradiciones del mundo sugieren que esa temporada se parece mucho a lo que el mundo está experimentando ahora mismo. Una temporada en que la naturaleza parece fuera de ritmo, la sociedad parece fuera de control y los corazones de las personas buscan algo que el ciclo de noticias del día no puede proporcionar. En esa búsqueda hay esperanza, porque la búsqueda misma es evidencia de que algo en el ser humano todavía sabe que hay más, que la historia no terminará en el caos, que hay una promesa que ninguna tormenta puede silenciar. Cuando se observa la reacción de la gente en California frente al océano ardiente, hay algo profundamente revelador en el comportamiento colectivo de esas comunidades. No fue solo miedo lo que se extendió por las playas y los barrios costeros aquella noche. Fue algo más complejo, una mezcla de asombro, reconocimiento y una sensación extraña pero persistente de que ese evento tenía peso, que significaba algo más allá de su causa física inmediata. Las personas que normalmente no rezan estaban rezando en voz baja en el Sand. Los que habitualmente no hablan con sus vecinos comenzaron a hacerlo. Los niños que vieron el fuego sobre el agua desde las ventanas de sus casas hicieron preguntas que sus padres no sabían cómo responder. Y esas preguntas no eran sobre la química del metano o las corrientes oceánicas. Eran sobre si el mundo estaba bien, sobre si algo grande estaba a punto de cambiar, sobre si había algo en lo que confiar cuando incluso el océano parecía fuera de orden. Esa clase de pregunta no tiene respuesta en un boletín meteorológico ni en un comunicado de la Guardia Costera. Tiene respuesta en algo más antiguo y más profundo que cualquier institución moderna, y eso es precisamente lo que hace que los momentos como el del océano ardiente sean tan poderosos en términos de su impacto psicológico y espiritual. No son solo eventos, son espejos. Reflejan de vuelta a las personas la fragilidad de los supuestos sobre los que han construido sus vidas. La ilusión de que el mundo natural es predecible y confiable. La suposición de que si la ciencia puede eventualmente explicar algo, ese algo no tiene ningún significado más profundo. El océano ardiendo no deja espacio para esa ilusión. Exige atención de una manera que los titulares sobre crisis políticas o fluctuaciones del mercado de valores simplemente no pueden igualar. Y eso es cierto también para los otros eventos de este periodo. Las luces misteriosas que flotan sobre los estados del Medio Oeste, sin sonido, sin fuente confirmada, siguiendo patrones que no coinciden con ninguna aeronave conocida, producen ese mismo efecto de espejo en las personas que las observan.
No es el miedo a ser atacado por fuerzas extranjeras o alienígenas lo que más mueve a la gente. Es la experiencia directa de que hay algo ocurriendo en el mundo que está fuera del control de cualquier institución humana y que escapa a las categorías con las que normalmente procesamos la realidad. Esa experiencia, repetida una y otra vez a través de diferentes tipos de eventos en diferentes partes del país, crea una acumulación. Cada nuevo evento hace que los anteriores sean más difíciles de desestimar, y el conjunto de ellos produce algo que muchas personas describen con la misma palabra: vigilia, la sensación de que hay que estar despierto, de que algo importante está ocurriendo, y que ignorarlo sería un error que no se puede remediar después. Los geólogos que estudian la falla que corre bajo el Monte de los Olivos en Jerusalén y los sismólogos que monitorean las mismas redes de detección, que registraron más de 130 terremotos en las 24 horas previas al 14 de marzo de 2026, están haciendo su trabajo científico con la misma diligencia de siempre. Los oceanógrafos que analizan las muestras de agua del Pacífico cerca de San Diego están buscando explicaciones físicas con los mismos métodos que siempre han utilizado, y los meteorólogos que rastrean los sistemas de tormentas invernales que barren el continente americano están siguiendo los datos con precisión. Nada de eso está en disputa. La ciencia tiene su lugar y hace su trabajo, pero la ciencia no puede responder la pregunta que más gente está realmente haciendo cuando mira estas noticias. No están preguntando qué causó el fuego sobre el océano en términos geoquímicos. Están preguntando si todo esto significa algo. Y esa pregunta, la pregunta del significado, no es una pregunta científica. Es una pregunta profundamente humana que las civilizaciones han llevado desde el principio. Cada cultura que ha existido en la Tierra ha tenido alguna forma de responderla. Las más antiguas de esas respuestas, las que han sobrevivido el tiempo suficiente para influenciar a miles de millones de personas durante milenios, tienen un patrón común. Cuando la naturaleza se sale de su orden habitual, la humanidad está siendo invitada a reconsiderar el suyo propio. Esa invitación puede ser aceptada o rechazada. Puede ser acogida con miedo y parálisis o con reflexión y renovación. Puede conducir a una actitud fatalista de que todo ya está decidido y que no hay nada que hacer, o puede conducir a una renovación de compromisos, una evaluación honesta de las prioridades, una apertura a dimensiones de la existencia humana que el ritmo frenético de la vida moderna hace fácil ignorar. En ese sentido, los eventos inusuales de este periodo no son simplemente señales de que algo malo puede estar llegando. Son también oportunidades de preguntar qué realmente importa, de reconectar con personas y tradiciones y fuentes de sentido que quizás han sido descuidadas, de reconsiderar qué tipo de mundo queremos construir y qué estamos dispuestos a hacer para construirlo. Cuando se ve esa dimensión de los eventos, la pregunta no es si creer o no en las profecías de ninguna tradición específica. Es simplemente si ser honesto acerca de lo que se está viendo. Y lo que se está viendo, por cualquier interpretación honesta, es un periodo de aceleración e intensidad inusuales que exige atención. Las señales están en el cielo y en el suelo, en el mar y en los ríos, en el comportamiento de los animales y en la atención de las sociedades humanas. Están en los datos de los sismólogos y en los testimonios de las personas que estuvieron paradas en la playa de California cuando el océano se encendió. Están en los registros arqueológicos que muestran patrones similares en tiempos pasados de transición histórica masiva, y están en las páginas de los textos más antiguos que la humanidad ha producido, o textos que describieron momentos como este con una especificidad que se vuelve más difícil de ignorar a medida que más piezas del cuadro encajan en su lugar. Así que la pregunta final no es si estos eventos son señales. La pregunta es, ¿qué clase de persona quieres ser en un momento como este? ¿Alguien que mira y dice que no hay nada que ver aquí, que ya tiene todas las respuestas, que el ciclo de noticias continuará mañana como hoy? ¿O alguien que pausa, que escucha, que se permite ser desafiado por lo que no puede explicar completamente y que en ese espacio de honestidad abierta encuentra algo que no esperaba encontrar? Una renovación del sentido, un fortalecimiento de la fe, un recordatorio de que la vida es más grande y más misteriosa y más llena de posibilidades de lo que las rutinas de lo cotidiano suelen revelar. Bueno, esa es la invitación que los eventos de este periodo están extendiendo y está disponible para todos los que estén dispuestos a recibirla.
Hay un aspecto de todo esto que rara vez aparece en las coberturas de los medios de comunicación convencionales, pero que las personas que han vivido estos eventos de cerca señalan repetidamente: la dimensión comunitaria de la experiencia. Cuando el océano ardió frente a las costas de California, la gente no solo sacó sus teléfonos para grabar y publicar en redes sociales, también se giró hacia las personas que tenía a su lado, personas completamente extrañas, y comenzó a hablar. Los comentarios en las publicaciones sobre el evento no solo expresaban miedo o curiosidad, muchos expresaban un deseo de conexión, de compartir la experiencia con otros, o de no estar solos frente a algo tan impactante y difícil de entender. Y cuando los temblores de tierra sacudieron las casas en Nevada y California sin una explicación clara, los vecinos salieron a las calles y se preguntaron unos a otros si estaban bien. Las personas que normalmente no interactúan encontraron un terreno común en la experiencia compartida de la incertidumbre. Eso también es parte del cuadro que los eventos de este periodo están pintando. No solo los fenómenos físicos en sí mismos, sino la forma en que afectan las relaciones humanas. Los momentos de crisis o de misterio compartido tienen una manera de romper las barreras que la vida moderna levanta entre las personas: la distancia, la desconfianza, el ritmo que nunca deja tiempo para las conversaciones reales. Y cuando esas barreras se rompen, aunque sea brevemente, las personas se encuentran haciendo preguntas que normalmente guardan para sí mismas. Preguntas sobre el propósito, sobre la muerte, sobre si hay algo después, sobre cómo quieren vivir el tiempo que tienen. Esas son exactamente las preguntas que las grandes tradiciones espirituales del mundo han intentado ayudar a la humanidad a responder durante milenios. Y son precisamente las preguntas que los eventos inusuales de este periodo están trayendo de regreso al centro de la conversación pública. En los momentos posteriores al terremoto que sacudió varias regiones después de las luces misteriosas y la luna de sangre, los reportes de personas reuniéndose en iglesias, sinagogas y mezquitas mostraron una tendencia que los expertos en religión han observado durante siglos. Los eventos que sacuden la sensación de seguridad y previsibilidad de las personas a menudo las llevan de regreso a las comunidades de fe y a las prácticas espirituales que quizás habían dejado de lado. No necesariamente porque el evento en sí mismo pruebe alguna doctrina religiosa, sino porque la experiencia de la vulnerabilidad y la impotencia ante fuerzas que escapan al control humano recuerda a las personas que siempre han necesitado algo más que la tecnología y las instituciones para navegar la vida. Algo más profundo, algo más duradero, algo que no puede ser barrido por una inundación o sacudido por un terremoto. Las escrituras antiguas que muchas personas comenzaron a revisitar durante este periodo tienen una característica notable. No prometen que los tiempos difíciles no llegarán. Prometen algo distinto. Prometen que en los tiempos difíciles no se está solo, que hay una presencia que acompaña a la humanidad en la oscuridad, que conoce el final desde el principio, y que la dirección general de la historia, por más caótica que parezca desde adentro, está guiada hacia algo bueno y restaurador. Esa promesa no elimina el miedo, pero le pone un contexto. No hace que los eventos inusuales sean menos reales, pero les da un lugar dentro de un cuadro más grande que tiene sentido. Y en un periodo en que tantas cosas parecen estar fuera de control, ese cuadro más grande tiene un valor que no se puede medir en términos de certeza científica o datos estadísticos. Así que cuando la pregunta surge de nuevo, como inevitablemente surge, ¿son estas señales o coincidencias? La respuesta honesta es que nadie puede afirmarlo con certeza absoluta en un sentido ni en el otro. Lo que sí puede decirse con honestidad es que los eventos de este periodo son reales, que su acumulación en un corto espacio de tiempo es inusual por cualquier estándar histórico, que la reacción de millones de personas a esos eventos refleja una necesidad humana genuina y universal de significado y conexión, y que las tradiciones más antiguas del mundo tienen mucho que ofrecer a quienes se encuentren en ese espacio de búsqueda. El predicador que cabalga por las calles de la América contemporánea tocando la campana de advertencia no está anunciando el pánico, está anunciando la preparación, y la preparación que las escrituras describen no consiste en acumular provisiones o construir búnkeres. Consiste en vivir con integridad, amar a los vecinos, cuidar de los vulnerables, mantenerse conectado a una fuente de esperanza que no depende de las condiciones externas.
y compartir esa esperanza con otros que todavía la están buscando. Eso es lo que significa estar listo. No es una condición de miedo, es una condición de apertura y propósito. Y en un mundo que está enviando señales desde todos los frentes de que algo importante está en movimiento, esa condición puede ser la más valiosa que cualquier persona puede cultivar en este momento de la historia. Las calles donde el océano ardió están tranquilas nuevamente. El granizo que golpeó Washington, D.C. se derritió hace tiempo. Las aguas de las inundaciones que arrasaron Texas, Missouri, Kentucky y California han retrocedido. Los temblores han disminuido. Las luces misteriosas han dejado de aparecer, al menos por ahora, pero las preguntas que desencadenaron no han desaparecido. Están en las mentes de las personas que vivieron esos eventos de primera mano y en las de quienes los observaron desde lejos a través de pantallas. Y mientras el mundo siga llenándose de señales que desafían las explicaciones fáciles, esas preguntas seguirán siendo el territorio más importante que cualquier ser humano puede explorar. Porque las respuestas que se encuentren en ese territorio son las que moldean no solo las acciones individuales, sino también el tipo de civilización que la humanidad está construyendo colectivamente para las generaciones que vendrán después. Hay un detalle que sobresale de todos los reportes de este periodo que merece especial atención. No es el evento más dramático ni el más bien documentado. Es una observación pequeña pero persistente que aparece una y otra vez en los testimonios de personas que vivieron estos momentos de primera mano, la velocidad con que todo ocurrió. El océano ardió y se apagó en 20 minutos. Los temblores llegaron y se fueron sin dejar rastro claro. Las luces aparecieron, se organizaron en patrones y desaparecieron antes de que los equipos de investigación pudieran llegar al sitio. Las inundaciones arrasaron calles que horas antes parecían perfectamente normales, y luego retrocedieron dejando a los residentes atónitos por la rapidez del cambio. Incluso el granizo sobre Washington, D.C., que paralizó la capital por un tiempo, se disolvió eventualmente, y dejó solo el recuerdo de su intensidad y la pregunta sin respuesta de qué lo había causado tan de repente. Esa velocidad es parte de lo que distingue este periodo de otros. No es solo que estén ocurriendo cosas inusuales, es que están ocurriendo y terminando antes de que las instituciones responsables de explicarlas puedan siquiera empezar a formular una respuesta coherente. Los ciclos de las noticias no pueden seguirlas con suficiente profundidad, porque el siguiente evento ya está ocurriendo. Los científicos están ocupados analizando una anomalía cuando aparece la siguiente. El público procesa un evento impactante cuando otro lo desplaza. Y en ese ritmo de acumulación continua, sin tiempo para integrar completamente ningún evento individual, se genera una experiencia colectiva de desorientación que muchas personas describen como exactamente lo que sienten que el mundo está haciendo en este momento. Los que tienen fe religiosa tienen palabras para esa experiencia. Los que no la tienen también la sienten, aunque la describan de manera diferente. Es la sensación de que el suelo bajo los pies, no solo el suelo literal que se abre en socavones, sino el suelo metafórico de las certezas sobre las que se ha construido la vida cotidiana, ya no es tan firme como parecía. Y esa sensación, incómoda como tiene un valor que puede transformar a quienes la toman en serio en lugar de huir de ella. Los lleva a preguntarse qué es realmente sólido, qué puede aguantar, qué permanece cuando todo lo demás se sacude. Las escrituras que muchos han vuelto a abrir durante este periodo tienen una respuesta consistente a esa pregunta. Lo que permanece es lo que no puede ser destruido por las tormentas externas, porque tiene sus raíces en algo más profundo que las circunstancias. La fe, el amor, la integridad, la esperanza, no como sentimientos pasajeros, sino como orientaciones fundamentales de la vida, como compromisos que se mantienen incluso cuando el cielo cambia de color y el suelo se abre bajo los pies. Esos son los recursos más profundos que el ser humano ha descubierto a lo largo de su historia. Y en un periodo como el que estamos viviendo, su relevancia no ha disminuido, ha aumentado, porque cuanto más incierto se vuelve el mundo exterior, más esencial se vuelve tener algo sólido en el interior desde donde enfrentarlo. Eso es lo que los testimonios de California, Washington, D.C., Nevada y todas las demás regiones que han experimentado estos eventos inusuales sugieren, en última instancia. No es que el fin esté aquí o que la catástrofe sea inevitable, es que el mundo está en un momento de transición que exige más de cada persona
que el mero observar pasivamente. Exige reflexión, exige honestidad, exige la disposición a hacerse las preguntas grandes, aunque sean incómodas, y a buscar las respuestas en los lugares donde han residido siempre, en la sabiduría acumulada de las tradiciones humanas más duraderas, en las relaciones que nutren y sostienen, y en esa convicción más profunda que muchas personas, independientemente de su tradición o su falta de ella, llevan consigo sin poder del todo explicarla. La convicción de que todo esto tiene sentido, de que la historia va a algún lugar bueno, y de que ser parte de ese movimiento hacia lo bueno es la respuesta más poderosa que cualquier individuo puede dar, ante un mundo que parece estar girando demasiado rápido. Mirando el conjunto de eventos desde la distancia, lo que más llama la atención de este periodo en la historia de los Estados Unidos no son los fenómenos individuales, sino el espacio que han creado, el espacio entre la certeza y la duda, el espacio entre las explicaciones oficiales y la experiencia vivida de la gente, el espacio entre lo que los noticieros informan y lo que las personas sienten cuando se miran a los ojos después de haber visto el océano arder o el cielo llenarse de luces que no deberían estar ahí. Ese espacio, incómodo como es también fértil. Es el tipo de espacio en que las personas hacen las preguntas que normalmente no tienen tiempo de hacerse, y las preguntas que se están haciendo en ese espacio son las mismas que la humanidad ha llevado consigo desde el principio. En ese sentido, los eventos de este periodo, por inusuales que sean, están cumpliendo una función que las perturbaciones históricas han cumplido siempre. Están interrumpiendo el flujo de lo ordinario con suficiente fuerza como para que las personas se pregunten si hay más de lo que ven a simple vista. Y esa pregunta, cuando se hace honestamente, abre una puerta. La puerta puede llevar a la desesperación o al cinismo, si la respuesta que se busca es simplemente que todo tiene sentido y que el control humano es total y que nada está más allá de lo que la razón puede explicar completamente. Pero si la puerta lleva al reconocimiento de que somos seres pequeños en un universo grande y misterioso, que hay dimensiones de la realidad que nuestras categorías no alcanzan a capturar, que las tradiciones que han sobrevivido milenios pueden haber capturado algo verdadero sobre la naturaleza de las cosas, entonces esa puerta conduce a algo distinto, a la humildad, a la apertura, a una especie de reverencia que no necesita certeza para existir. Aqui está o texto expandido para aproximadamente 3.000 palavras, mantendo o tom, o estilo y o sentido original. Eso es lo que muchas personas que han vivido estos eventos de cerca dicen haber encontrado al otro lado del miedo inicial. No respuestas definitivas, sino una disposición renovada a hacerse las preguntas grandes con seriedad. Una voluntad de escuchar más, de juzgar menos, de abrirse a la posibilidad de que la vida tenga más capas de las que solemos explorar en nuestra prisa cotidiana. Y eso, independientemente de lo que uno crea sobre las causas precisas de cada evento, es un resultado que vale la pena, porque las sociedades que se hacen preguntas grandes y se esfuerzan por responderlas con honestidad son las que tienen la mejor oportunidad de navegar bien los periodos de transición. Y todas las señales, tanto las del cielo como las del suelo y las del mar, apuntan hacia el mismo lugar. Estamos en uno de esos periodos ahora mismo. No es la primera vez que la humanidad se encuentra en un umbral de este tipo. La historia está poblada de momentos en que el mundo ordinario pareció romperse brevemente, dejando ver algo por debajo de su superficie habitual. Momentos en que los ciclos naturales se interrumpieron, en que los cielos ofrecieron espectáculos que ningún calendario había anunciado, en que la Tierra se movió de maneras que desafiaron las explicaciones disponibles en ese entonces. En cada uno de esos momentos, las personas se enfrentaron a la misma elección fundamental: cerrar los ojos y esperar que pasara, o abrirlos más que nunca y tratar de entender qué estaba ocurriendo. Y la diferencia entre las comunidades que eligieron una opción y las que eligieron la otra fue, a menudo, la diferencia entre las que encontraron recursos internos para atravesar la transición y las que fueron aplastadas por ella, no porque hubieran descifrado el significado exacto de cada señal, sino porque el acto mismo de tomarse las señales en serio las había preparado de maneras que ningún manual de supervivencia podría haber anticipado. Hay algo en la experiencia del asombro genuino, del tipo que no puede ser reducido ni explicado completamente, que transforma a las personas de maneras profundas y, con frecuencia, beneficiosas.
Los estudios sobre bienestar psicológico han documentado una y otra vez que las experiencias que los investigadores llaman de inmensidad, momentos en que el individuo se percibe a sí mismo como parte de algo vastamente mayor que su propia vida, tienen efectos duraderos sobre la conducta. Las personas que atraviesan esas experiencias tienden a volverse menos egocéntricas, más generosas, más inclinadas a pensar en términos del bien común y del largo plazo. Tienden a valorar más sus relaciones y a encontrar más significado en las acciones cotidianas. Tienden, en suma, a vivir de una manera que la mayoría reconocería como más plena y más humana. Y lo que caracteriza a muchos de los eventos recientes, independientemente de su naturaleza exacta, es precisamente que generan ese tipo de experiencia en quienes los presencian. El fuego sobre el Pacífico no fue solo un espectáculo visual, fue una interrupción de la normalidad lo suficientemente radical como para forzar a quienes lo vieron a salir, aunque fuera momentáneamente, del flujo automático de sus vidas. Y en ese espacio de interrupción, algo puede comenzar a suceder. Lo que puede comenzar a suceder es difícil de nombrar con precisión, porque pertenece a una dimensión de la experiencia humana que el lenguaje cotidiano no está bien equipado para describir. Las tradiciones espirituales de todos los tiempos y todas las culturas han intentado encontrar palabras para ello, con resultados que varían enormemente en su vocabulario, pero que convergen de manera sorprendente en su descripción de lo que ocurre. Hay una apertura, hay un aflojamiento de las certezas que normalmente organizan la percepción. Hay una sensación, a veces breve y a veces duradera, de que el mundo es más grande, más complejo y más vivo de lo que la rutina cotidiana sugiere. Y en ese estado de apertura, las preguntas que normalmente se mantienen a raya, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué le debo a los demás? ¿No? ¿Qué significa vivir bien? Se vuelven urgentes de una manera que ya no puede ser ignorada sin un esfuerzo consciente y creciente. El fuego sobre el Pacífico ya se apagó. Las luces sobre Kansas ya no están. Los géiseres de Yellowstone han vuelto a sus ciclos habituales, al menos por ahora. Los temblores en Nevada no produjeron el gran terremoto que algunos temían. El granizo sobre Washington, D.C. se disolvió en el aire frío de la madrugada, pero ninguno de esos eventos ha desaparecido de la memoria de quienes los vivieron. Y esa memoria, combinada con la conciencia creciente de que el mundo está atravesando un periodo de inusual densidad de señales, es en sí misma algo significativo, porque la memoria no es solo un registro pasivo de lo que ocurrió, es un instrumento activo de interpretación. Lo que recordamos y cómo lo recordamos, moldea la manera en que percibimos el presente y anticipamos el futuro. Las personas que han vivido eventos que no encajan en las categorías habituales de su comprensión del mundo, no simplemente archivan esas experiencias en algún rincón neutral de su mente. Las llevan consigo como lentes que alteran sutilmente la forma en que ven todo lo que viene después. Un cielo que se comporta de manera inesperada no es olvidado fácilmente. Un momento en que la tierra tiembla de una forma que se siente diferente a todos los temblores anteriores deja una huella que los meses no borran. Y esa huella, multiplicada por millones de personas en docenas de lugares diferentes, crea una textura cultural nueva, un trasfondo compartido de conciencia alterada sobre el que se escribe la historia que viene. Es el tipo de conciencia que puede cambiar la forma en que las personas viven, si se lo permiten, la forma en que se relacionan con los demás, la forma en que tratan el tiempo que tienen, la forma en que responden a las necesidades de los que los rodean, la forma en que se preparan, no solo física, sino espiritualmente, para lo que pueda venir después. Esa última dimensión, la preparación espiritual, es quizás la más difícil de hablar en un contexto contemporáneo, porque el término mismo ha sido cargado con connotaciones que lo hacen incómodo para muchas personas. Pero si se entiende la preparación espiritual no como la adopción de un sistema de creencias particular, sino como el cultivo de recursos internos que permiten a una persona atravesar la incertidumbre sin desintegrarse, entonces su relevancia se vuelve difícil de negar. Los recursos internos de los que hablamos son cosas concretas. La capacidad de tolerar la ambigüedad sin entrar en pánico, la habilidad de permanecer presente ante lo desconocido sin huir hacia las distracciones disponibles, la fortaleza para mantener los compromisos fundamentales de la propia vida, incluso cuando el contexto externo se vuelve inestable, la sabiduría para distinguir lo que depende de uno y lo que no,
y para enfocar la energía en el primero sin agotarse en el segundo. Estos son los recursos que las tradiciones sapientes de la humanidad han identificado una y otra vez como los más valiosos en tiempos de transición, y son precisamente los recursos que los eventos extraordinarios de este periodo tienen la capacidad de catalizar, si las personas se dan el permiso de dejar que así sea. Eso requiere algo que va contra la corriente de la cultura del momento, requiere lentitud, requiere pausas deliberadas en el flujo de información, requiere lo que los contemplativos de todas las tradiciones han llamado silencio interior, ese espacio en el que la voz más profunda de la propia experiencia puede hacerse audible por encima del ruido constante que llena la mayor parte de las horas disponibles. No es fácil crear ese espacio en una época en la que el ciclo de noticias nunca descansa y en la que la conectividad permanente ha borrado casi todas las fronteras entre el espacio privado y el público. Pero es posible, y las personas que lo hacen, que se dan el permiso de sentarse con lo que han visto y escuchado en estas semanas extraordinarias, pos de dejarlo descender desde el nivel del impacto superficial hasta el nivel de la comprensión profunda, descubren invariablemente que tienen más que decir sobre ello de lo que pensaban, que lo que parecía simplemente extraño o perturbador, cuando se le da tiempo y silencio suficientes, comienza a revelar una coherencia que no era visible desde la velocidad habitual de la vida, y en esa transformación silenciosa, que ocurre no en los titulares sino en los corazones de personas ordinarias tratando de encontrar sentido en tiempos extraordinarios, quizás resida la señal más importante de todas, la señal de que la humanidad, cuando es honesta consigo misma, todavía sabe que hay algo por lo que vale la pena mantenerse despierto, algo que vale la pena buscar. Algo que el cielo, el suelo y el mar, en sus momentos de más extraño comportamiento, no hacen más que señalar. Vale la pena detenerse en esa imagen, el cielo, el suelo y el mar señalando. Señalar es un gesto que presupone algo más allá de sí mismo. El dedo no es el destino es aquello hacia lo que el dedo apunta. Cuando los fenómenos naturales adoptan una densidad e intensidad inusuales, cuando se acumulan en un periodo de tiempo que desafía las explicaciones estadísticas ordinarias, cuando capturan la atención de personas en los lugares más diversos y despiertan en ellas preguntas que no sabían que tenían, están cumpliendo precisamente esa función de señalización. No son el mensaje en sí mismos, son el gesto que invita a mirar en una dirección, y la dirección hacia la que invitan a mirar no es, en última instancia, hacia afuera, hacia el cielo, o hacia los registros sísmicos, o hacia los patrones climáticos, sino hacia adentro, hacia la pregunta de qué significa ser humano en un mundo que claramente no está completamente bajo el control humano, y hacia la respuesta que cada persona, en lo más honesto de sí misma, sabe que debe vivir. En cada generación, esa señal ha sido la misma. Hay más en la historia de lo que aparece en la superficie. Hay un propósito más grande que el caos del momento presente. Y hay una responsabilidad que viene con el privilegio de estar vivo en los momentos en que esa señal se vuelve imposible de ignorar. Esa responsabilidad no es abstracta, se manifiesta en decisiones concretas. La decisión de tener la conversación difícil con un familiar con quien hace demasiado tiempo que no se habla de las cosas que de verdad importan. La decisión de reducir el ritmo de trabajo lo suficiente como para estar realmente presente en la vida de los hijos, mientras aún son jóvenes. La decisión de comprometer tiempo y energía con la comunidad local, con esa red de relaciones cercanas que es la única infraestructura que nunca falla completamente, incluso cuando todas las demás se desmoronan. La decisión de revisar las propias prioridades con honestidad y de preguntarse si la manera en que se está gastando la mayor parte del tiempo refleja lo que de verdad se valora, o simplemente el impulso de seguir la inercia de compromisos acumulados que nadie revisó desde hace años. Estas son las respuestas prácticas a las señales del cielo, el suelo y el mar. No rituales elaborados ni proclamaciones públicas, sino ajustes silenciosos en la forma en que se vive cada día, hasta que emergen de la decisión de tomarse en serio lo que los eventos extraordinarios están diciendo. El mundo ha estado enviando esa señal con una claridad inusual en este periodo. La pregunta que queda es la que siempre ha quedado. ¿Qué haremos con ella? Esa pregunta no tiene una respuesta única ni universal. Las personas llegan a ella desde contextos radicalmente diferentes,
con recursos distintos, con tradiciones distintas, con vulnerabilidades distintas. Lo que es posible para alguien en una posición de relativa estabilidad es diferente de lo que es posible para alguien cuya vida está dominada por necesidades inmediatas y urgentes. No todas las personas tienen el lujo de la reflexión pausada, y sería una injusticia exigir ese lujo como condición para tomar en serio los tiempos en que se vive. Pero incluso en las circunstancias más difíciles, hay una versión de la pregunta que puede ser respondida. La versión que se reduce a si se va a prestar atención o no, si se va a hacer espacio, aunque sea pequeño, para algo más que la supervivencia inmediata. Si se va a mantener viva, en algún rincón del corazón, la conciencia de que lo que está ocurriendo en el mundo más grande tiene alguna relación con la propia vida pequeña y particular. Esa conciencia mínima, mantenida con persistencia, es ya una forma de dignidad humana que ninguna circunstancia puede eliminar completamente. Pero tiene algo en común para todas las personas que se la hacen honestamente. Requiere tiempo, silencio y la disposición de escuchar más que hablar. Requiere poner pausa al ciclo de información y dejar que lo que se ha visto y escuchado en estas semanas extraordinarias encuentre su lugar en lo más profundo de la conciencia. Y desde ese lugar más profundo, las respuestas que emergen tienden a ser más sabias, más compasivas y más capaces de guiar acciones que realmente importan. Hay una paradoja en este proceso que vale la pena nombrar. Cuanto más urgente es el momento, más necesario es ir despacio. Cuanto más ruidoso es el entorno, más esencial es el silencio interior. Cuanto más complejos son los problemas que se presentan, más importante es tomarse el tiempo de escuchar antes de actuar. Esto contradice el instinto de la época, que impulsa hacia la acción inmediata, hacia la respuesta rápida, no hacia la producción incesante de opiniones y posiciones sobre cada nuevo evento en tiempo real. Pero la historia de los periodos de transición muestra una y otra vez que las personas y las comunidades que más contribuyeron a dar forma a lo que vino después no fueron necesariamente las más ruidosas o las más activas en la superficie, sino las que supieron integrar la experiencia de la ruptura con suficiente profundidad como para actuar desde un lugar de comprensión real y no solo de reacción. Ese es el único tipo de preparación que vale la pena hacer cuando el mundo envía señales que ninguna institución humana puede explicar completamente. No la preparación que consiste en acumular recursos materiales, aunque esa pueda tener su lugar. No la preparación que consiste en adoptar la explicación de alguna autoridad externa, sea científica, religiosa o política, y adherirse a ella para aliviar la incomodidad de la incertidumbre, sino la preparación que consiste en cultivar la capacidad de estar presente ante lo desconocido, de actuar con integridad en ausencia de certeza, de mantener el corazón abierto precisamente cuando el impulso de cerrarlo es más fuerte. Esa es la preparación que produce personas capaces de ser una presencia estabilizadora en el caos, que pueden ofrecer a los que los rodean no respuestas definitivas, que nadie tiene, sino algo más valioso: la compañía de alguien que no ha huido de las preguntas y que, por eso mismo, puede caminar junto a otros en la oscuridad, sin pretender que sabe exactamente hacia dónde llevan los pasos. En un periodo de señales extraordinarias, ese tipo de persona es quizás el recurso más escaso y más necesario de todos.